Bienvenidos a este primer podcast sobre cultura jurídica. Y quiero abordar un tema de gran importancia en la actualidad y de gran importancia para el mundo jurídico, y es las relaciones que existen entre el derecho internacional y el derecho interno. De antemano manifiesto que cuando hablamos de este tipo de relaciones, encontramos que son relaciones problemáticas, porque se generan conflictos entre diferentes órdenes normativos. En este caso, el orden interno y el orden del derecho internacional. Muy bien. La posibilidad de que exista una relación entre el derecho internacional y el derecho interno se concreta por la existencia de tratados internacionales, en donde los diferentes estados han suscrito, aprobado y ratificado estos órdenes normativos, tratados internacionales, en donde Colombia, por supuesto, no ha sido la excepción. Y me quiero referir a dos tratados internacionales de gran importancia para tratar de generar un contexto sobre la problemática que yo quiero resaltar en este podcast. El primero es que Colombia ha suscrito, aprobado y ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica de 1969. Y Colombia, por supuesto, que ha incorporado en nuestro ordenamiento jurídico, a través de una ley de la República, esa Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y lo hizo a través de la Ley 16 de 1972. Con la Convención Americana de Derechos Humanos y con la aprobación que se le ha dado a este tratado internacional, el Estado colombiano ha dado competencia, ha cedido soberanía a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De tal manera que estos dos organismos internacionales están, por así decirlo, dentro de la estructura interna de nuestro Estado, porque se ha emitido una ley que incorpora esa Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es la ley, como lo he mencionado, 16 de 1972. Y son estos organismos los encargados de salvaguardar el cumplimiento y la garantía de los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si un ciudadano colombiano, luego de haber agotado los instrumentos internos que le brinda el Estado, considera que el Estado colombiano ha generado una afectación a los derechos reconocidos en este catálogo internacional, pues puede acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que la Comisión Interamericana tome una decisión, estudie ese caso, lo analice y determine si ha existido vulneración a los derechos reconocidos en la Convención. Muy bien, este es un primer tratado internacional que quería resaltar. Este tratado internacional, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, hace parte de la Organización de Estados Americanos. Muy bien, primer tratado internacional. Un segundo tratado, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Estado colombiano, en igual sentido, ha incorporado, ha suscrito, ha ratificado ese tratado internacional.
ha expedido una ley que incorpora el tratado, que es la Ley 74 de 1968. Este pacto internacional da surgimiento a otro organismo internacional que se conoce como Comité de Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra una serie de derechos elementales de similar connotación a los de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y le otorga la competencia al Comité de Derechos Humanos para salvaguardar y para tomar decisiones en el mismo sentido que pasa en la Comisión cuando un ciudadano considere que el Estado, en este caso Colombia, ha vulnerado alguno de los derechos reconocidos en ese catálogo internacional. Es decir, que son instancias a las cuales los colombianos podemos acudir si consideramos alguna violación de parte del Estado y la justicia ordinaria y los trámites y recursos internos han sido insuficientes para generar la reparación de un daño, para impedir que se vulneren estos derechos que en última son derechos humanos, de carácter fundamental, por supuesto. Y entonces el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Comité de Derechos Humanos hace parte de la Organización de Naciones Unidas. Entonces tenemos dos instrumentos internacionales, uno de connotación universal, que hace parte de la ONU, que es el Comité de Derechos Humanos, relativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y uno de carácter, digámoslo, regional, que hace parte de la Organización de Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se encargan de salvaguardar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En los dos tratados internacionales ha existido un total beneplácito del Estado colombiano en la suscripción, aprobación y ratificación. Es decir, que están plenamente operando, hacen parte incluso de nuestro orden jurídico interno estos instrumentos internacionales. Muy bien, ¿qué es lo que ha pasado? Que es una cuestión problemática desde mi punto de vista y que da lugar a algunas investigaciones, algunas inquietudes, algunas tensiones que se han presentado en la práctica y que yo he considerado concretar en el siguiente problema jurídico. Y el problema jurídico es el que voy a manifestar. Me pregunto, ¿por qué no existe univocidad en Colombia en el cumplimiento de las decisiones internacionales emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos a favor de un particular? Y entonces, ¿cuál es el contexto preciso de este problema jurídico, de esta pregunta, de esta formulación del problema? El contexto es que el Estado colombiano se ha comportado de manera indistinta al momento de dar cumplimiento a las decisiones internacionales, muy especialmente las decisiones emitidas por la Comisión Interamericana y el Comité de Derechos Humanos. En algunos casos, uno encuentra que Colombia ha dado cumplimiento a decisiones internacionales, ha manifestado la importancia de respetar todos estos catálogos, de respetar este tipo de decisiones y digámoslo que ha sido fácil, sencillo el cumplimiento. Pero en otros casos, el Estado colombiano se ha negado a dar cumplimiento a las decisiones internacionales, incluso ha considerado no estar de acuerdo con la decisión y tomar una postura contraria, manifestando que en determinado caso pues no se le han vulnerado los derechos y que se le ha reconocido al individuo que ha acudido a estos organismos internacionales de parte del Estado todas las garantías. Es decir, de alguna forma el Estado colombiano desdice de este tipo de decisiones, las desmerita en algunos casos, mientras que en otras decisiones sí habla de las bondades y de la necesidad de cumplir estos compromisos internacionales. Entonces ahí hay una paradoja, por decirlo menos,
en el comportamiento del Estado en las decisiones internacionales, que me lleva a mí a preguntarme, en aras de generar una formulación de problema, ¿por qué no existe en Colombia univocidad en el cumplimiento de las decisiones internacionales emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos a favor de un individuo? Y este caso, que es tan novedoso hoy por hoy, quisiera ejemplificarlo a través de la enunciación de dos situaciones prácticas, de dos casos prácticos que se han presentado en nuestro orden jurídico interno, y es el caso de Gustavo Petro versus el Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todo lo que se ha derivado de ese caso. Y el otro caso es el caso de Manuel Francisco Becerra Barney versus el Estado colombiano ante el Comité de Derechos Humanos, y algunas cuestiones generales que se han presentado en el acatamiento de la decisión internacional, que en los dos casos ha sido de tensión y no ha sido a beneplácito pleno del Estado, sino que han habido unos conflictos grandes desde el punto de vista jurídico. Miremos el primer caso, el caso de Gustavo Petro frente al Estado colombiano. ¿Qué pasó? Gustavo Petro fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación, más o menos en el 2013, y la Procuraduría, por la implementación de un sistema de basuras, lo sancionó con una falta gravísima por 15 años y destitución en el cargo de alcalde que él venía desempeñando. Por supuesto que el cargo de alcalde, ya sabemos, es un cargo de elección popular. Ahora bien, se agotaron los recursos que brindaba la norma en ese momento y se acudió frente a esas vulneraciones que manifestaba Gustavo Petro, se acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, manifestando Gustavo Petro que se le estaba vulnerando el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dice que solamente a través de un proceso penal se puede sustraer o limitar los derechos políticos de una persona, que es el juez penal el competente para limitar, sustraer o torpedear en algún sentido los derechos políticos de un ciudadano elegido democráticamente. Que no podría ser entonces la Procuraduría, ni la Contraloría, ni ningún órgano de carácter administrativo. Y eso lo establece con precisión el artículo 23, numeral segundo de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora, cuando se pronuncia la comisión, emite unas medidas cautelares que dicen que se suspenda esa decisión. Esas medidas cautelares no fueron cumplidas por el Estado colombiano de manera inmediata. De hecho, se manifestó en su momento que el Estado colombiano había cumplido otro tipo de medidas cautelares relativas a temas del derecho a la vida, pero no con relación a derechos políticos, y que esas decisiones no eran obligatorias, y eso generó una tensión que dio lugar a varias tutelas que no salieron a buena marcha, que no dieron los resultados deseados, ¿sí? Donde se dieron algunas líneas sobre este tipo de decisiones internacionales, y que eso termine en últimas en una decisión de la Comisión donde reafirma la vulneración de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y termina en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dado que Colombia en últimas no cumplió en debida forma la decisión, muy a pesar de que es el Consejo de Estado, ejerciendo el control de convencionalidad, que da cumplimiento a la decisión y hace lo que debía hacer, que es exhortar al Estado colombiano
a armonizar el orden interno con el orden internacional. En este caso, armonizar con la Convención Americana de Derechos Humanos, con el artículo 23, que dice que, de la interpretación que se puede hacer, que ninguna persona elegida democráticamente se le pueden eliminar sus derechos políticos por un organismo administrativo, sino que es a través de un juez penal, a través de una sentencia que se debería hacer este tipo de limitaciones. Entonces, desde luego que hay una incompatibilidad. ¿Entre qué? Entre el derecho internacional de los derechos humanos, en este caso, Convención Americana de Derechos Humanos, y el derecho interno, en este caso, unas normas que incluso desde el ámbito constitucional le dan competencia a la Procuraduría General de la Nación para tomar este tipo de decisiones. Entonces, aparentemente hay una antinomia jurídica. Y el Consejo de Estado nulita y toma unas decisiones y termina emitiendo una sentencia. En fin, pero digamos que ahí hay una tensión importantísima que permite esbozar con precisión lo que yo he venido manifestando. Es decir, que hay posiciones indistintas del Estado colombiano en el cumplimiento de las decisiones internacionales y que hoy, en la actualidad, hemos visto algunos casos en donde una cosa ha dicho el Consejo de Estado y otra cosa parece decir la Corte Constitucional en cuanto a la manera de ver e interpretar esa relación entre el derecho interno y el derecho internacional. Muy bien, ese es un primer caso. El segundo caso es el caso de Manuel Francisco Becerra Barney ante el Comité de Derechos Humanos. ¿Qué pasó en el caso de Becerra Barney? Becerra Barney, luego de haber sido ministro, Contralor General de la República, fue sometido al proceso 8000. Entonces se realizó una investigación en esa justicia denominada justicia sin rostro. Esa justicia, de hecho, ha sido implementada antes de la Constitución del 91. Y ahí entonces, en esa justicia sin rostro, en donde un juez que se desconoce, con un vidrio y escuchándose la voz distorsionada, sin poder, desde luego, visualizar quién era la persona o el individuo que estaba juzgando, sin poder conocer a su juez natural, en toda una estructura que se estableció en la década de los 90, en el denominado proceso 8000, se emiten unas sentencias que vulneran unos principios que son elementales y que uno los enseña en los primeros semestres de Derecho. Primera instancia, en ese proceso, con una sola prueba, con un testigo igualmente protegido, es decir, que no se conocía quién era en su momento y que había establecido en una visita que se dio a los Estados Unidos a través de la Fiscalía, en 3 renglones que, en este caso, Manuel Francisco había recibido 300 millones del Cártel de Cali. En 3 líneas, sin especificar modo, tiempo, lugar. Le entregué al sindicado Becerra Barney 300 millones de pesos, de manera, parafraseando las líneas del testigo protegido. Muy bien. Y con ese testimonio, sin conocer quién era, sin poder interrogar al testigo del cargo, sin poder contrainterrogarlo, se sancionó y se condenó en una primera instancia a 5 años más o menos, y en segunda instancia ese tribunal protegido, que se confirma en casación, le incrementa la sanción a 7 años aproximadamente. Vulnerando desde luego un principio que se enseña, como les decía, en los primeros semestres de Derecho, que es el principio de non reformatio impegius. Cuando una persona es apelante única,
La segunda instancia no podrá aumentar la pena. Y en este caso, él siendo apelante único, la segunda instancia aumentó la pena más o menos en 2 años. Y ese principio va ligado al derecho fundamental del debido proceso, y hoy nosotros lo tenemos en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, muy reconocido, y también en el ámbito constitucional entre el artículo 28 y 29 de nuestra Constitución Política, como un principio del derecho de defensa y contradicción, como un principio del debido proceso, que es baluarte de nuestro orden jurídico y dentro de un proceso penal, pues con mayor razón, con mayor importancia. Entonces, ¿qué dice? En su momento, en casación, cuando se presenta casación, confirma, decide no casar la decisión, y ahí se presenta una acción de tutela ante el Consejo Superior de la Judicatura que dice que efectivamente hay una vulneración a ese principio, y creo que es el primer choque de trenes que se presenta, al punto que no quisieron cumplir esa decisión del Consejo Superior de la Judicatura, porque hubo un choque de trenes entre altas cortes. Una justicia sin rostro con esas connotaciones. Muy bien, luego de agotarse ese debate, se acude al Comité de Derechos Humanos. El Comité de Derechos Humanos considera en el 2006 que al actor Manuel Francisco Becerra Barney se le había vulnerado el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles, que es un artículo elemental de las garantías mínimas, en el sentido de que no se le permitió contrainterrogar e interrogar al testigo del cargo, en el sentido de que no tuvo la posibilidad de conocer su juez natural, de ser sometido a un proceso público en las condiciones normales de todo proceso que permita garantizar el derecho de defensa y contradicción, y en torno a ellos derechos fundamentales también, el derecho al debido proceso. Entonces es una vulneración evidente, y dice que el Estado colombiano está obligado a ordenar, a dar al actor, en este caso Manuel Francisco Becerra, una indemnización, una compensación adecuada. ¿Qué ha pasado? Pues sale en cumplimiento de la decisión el Estado colombiano, a través de un comité de ministros y una ley que se conoce como la Ley 288 de 1996, en donde hace un procedimiento y dice que no está de acuerdo con la decisión internacional, palabras concretas, que no está de acuerdo con la decisión internacional, que se le garantizó el debido proceso, que tuvo sus recursos, que pudo contrainterrogar, que tenía otros medios de prueba, en fin, desdice de la decisión internacional. En vez de incorporarla a nuestro orden interno, la expulsa del ordenamiento jurídico, generando otro debate que no viene al caso, porque el debate se dio ante el organismo internacional, que es el Comité de Derechos Humanos. El caso es que el Estado colombiano negó dar cumplimiento a la decisión internacional. Desde luego, eso implicaría decir, como es claro, que el proceso 8000 fue un proceso que vulneró no solamente el derecho internacional, sino nuestro ordenamiento interno, porque recordemos que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos hace parte de nuestro orden interno, es decir, son normas jurídicas del Estado colombiano. ¿Y qué categoría de normas jurídicas, apreciados compañeros? Pues es una norma de tipo constitucional, porque resulta que la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se incorporan con base en el artículo 93 de rango constitucional, que me voy a permitir leer para mayor precisión. El inciso primero, ¿sí?, que nos hace referencia a una cláusula de apertura al derecho internacional, y dice lo siguiente, artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el
por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Y el inciso segundo, que es la cláusula de interpretación conforme, dice lo siguiente, conforme a derechos humanos dice lo siguiente: los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. ¿Qué quiere decir? Y este artículo 93 es el instrumento que ha utilizado la Corte Constitucional para traer a Colombia el bloque de constitucionalidad. Es decir, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 14, que se refleja también en la Convención en el artículo 8, y la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 23 en el caso de Petro, y el artículo 14 del pacto en el caso de Manuel Francisco Becerra Barney, pues hacen parte del orden interno a nivel constitucional, están en el bloque de constitucionalidad. Y si hay un choque interpretativo, una posible antinomia en este orden jurídico, pues la respuesta la trae la misma Constitución. ¿Y qué dice la Constitución? El artículo 93 que acabo de leer dice: los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Prevalecen en el orden interno. Están en la jerarquía constitucional y tienen prevalencia. Entonces, si hay una posible antinomia, yo aplico el criterio constitucional del artículo 93 y le tendría que dar cumplimiento de inmediato a estas decisiones internacionales. No debe ser que luego de un debate internacional yo tenga que irme a otro debate interno para que cumplan esa decisión, como ha pasado en el caso de Gustavo Petro, que fue el Consejo de Estado, el honorable Consejo de Estado, quien a través de la convencionalidad dijo: ojo, que hay una decisión de la Comisión y hay un artículo que desde luego es importante y hay unas normas jurídicas que son incompatibles con ese artículo, que es el artículo 23 de la Convención Americana. Por lo tanto, la Procuraduría ni la Contraloría pueden quitarle, eliminarle los derechos políticos a una persona, en este caso elegida democráticamente. Y en el caso de Kiko Becerra, pues entonces hay un artículo que está en el rango constitucional en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que nos dice que se le debe garantizar a toda persona conocer su juez natural, contrainterrogar, interrogar a los testigos o testigo del cargo, garantizar unas condiciones mínimas que van relacionadas con el debido proceso, el derecho de defensa y contradicción. Al punto que el caso de Manuel Francisco Becerra Barney también se surtió ante el Consejo de Estado y hoy está en despacho para sentencia a través de una acción de reparación directa, a la espera de que, en términos de igualdad, en aplicación de la convencionalidad y la garantía de los derechos humanos, se dé cumplimiento a la decisión internacional y el Estado indemnice a Manuel Francisco Becerra Barney por esa vulneración tan evidente a todo el ordenamiento jurídico y cuestiones elementales. Es tan evidente hoy en día, con toda la jurisprudencia que se ha emitido a nivel internacional como a nivel interno, que uno ya encuentra jueces, magistrados de gran reconocimiento, nulitando audiencias en procesos penales por el hecho de que en la primera instancia el juez mantuvo la cámara apagada. Y entonces dicen, algunos de los honorables magistrados dicen, esto nos recuerda a ese nefasto proceso 8000, esa justicia sin rostro, ¿sí?, que hoy en un análisis constitucional, hoy en día con bloque de constitucionalidad, sería imposible que un juez permitiera un tipo de esta justicia. Sería imposible. No habría una argumentación razonable, siquiera para pensar en implementar un tipo de justicia como esa justicia sin rostro. Al punto que se ha declarado nulidades cuando un juez apaga la cámara en una audiencia de carácter penal, ¿sí? Es un derecho fundamental
que la persona que está siendo juzgada conozca los testigos, pues porque si no lo conoce no tiene forma de interrogarlo, no tiene una estructura que le permita de contexto poder plantear preguntas a la persona que está haciendo una afirmación en contra de otra. La defensa no sería una defensa técnica, no habría forma de desvirtuar, porque el mismo derecho que se está implementando, justicia sin rostro, no lo está permitiendo. Y entonces ahí tenemos nosotros dos casos importantísimos, creo yo, pero que reflejan una comunidad de casos similares. Si el Estado colombiano ratifica estos tratados internacionales, lo mínimo que debe hacer es cumplirlos cuando las decisiones se toman a favor de un individuo. Entonces estamos en una relación Goliat-David. ¿El fuerte quién es? El Estado tendría todo el poder, ¿sí? Y la relación, en este caso, que se debe salvaguardar es la relación del ciudadano por encima de la relación del Estado, y más tratándose de asuntos tan sensibles como son los derechos políticos y como la libertad y el derecho de reparación que tiene todo individuo. Muy bien, estos dos casos que yo he dicho que son casos paradigmáticos y que están, el de Petro resuelto en el Consejo de Estado y el de Manuel Francisco Becerra Barney, prontamente saldrá alguna decisión al respecto, que por sentido tautológico debe ser, creo yo, en la línea que ha manejado el Consejo de Estado de la convencionalidad. Entonces, estos dos casos son casos manifiesto paradigmáticos y que me permiten poner en contexto y dar unas hipótesis a la pregunta que me he planteado. Y la hipótesis que quiero manifestar son dos. ¿Por qué se presenta esa inexistencia de univocidad en el cumplimiento de las decisiones internacionales? La primera hipótesis es la siguiente. Si uno revisa de manera exhaustiva las fuentes y las herramientas que tiene el Estado para incorporar las decisiones internacionales, encuentra lo siguiente, que hay asimetría entre las cláusulas de apertura al derecho internacional y las cláusulas de recepción del derecho internacional o de los compromisos o de las obligaciones internacionales. Es decir, todo lo que suene a derechos humanos, el Estado colombiano va y lo ratifica. Muy bien. Y entonces da apertura a margen en rango constitucional a todo el sistema de fuentes de derechos internacionales, de derechos humanos. Pero en relación al cumplimiento de las decisiones se queda corto porque el Estado colombiano no tiene unas cláusulas efectivas, unos instrumentos efectivos que permitan incorporar la decisión internacional y darle cumplimiento. Es decir, que hay una ausencia, desde mi punto de vista, de cláusulas de recepción al derecho internacional. Ratificamos tratados. Artículo 93, una cláusula de apertura. Muy bien, y están esos tratados ahí, y se requiere incorporar esa decisión internacional aquí a nuestro ordenamiento jurídico para que sea tenida en cuenta. Se requiere, digámoslo así, en criterio del Estado colombiano, convertirlo en derecho para darle cumplimiento a esa decisión. No se requiere expulsar las decisiones internacionales. Lo que se requiere es cumplir las decisiones internacionales. Y entonces para eso deben haber unas cláusulas de recepción. Un ejemplo de cláusula de recepción del Estado colombiano, supuestamente de cláusula de recepción, es la Ley 288 de 1996. Y dice así, la Ley 288 es un instrumento que faculta al Estado colombiano a tramitar las indemnizaciones de perjuicios declaradas en decisiones expresas del Comité o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las que se concluya que el Estado colombiano está incurso en la vulneración de derechos humanos. Muy bien. Pero esa ley, lejos de ser y establecer un procedimiento de cumplimiento de decisiones internacionales, lo que hace es expulsar o facilita la expulsión
de las decisiones internacionales, porque es un comité de ministros el quien tiene que dar el primer visto bueno para decir, comité de ministros, para decir si está de acuerdo o no con la decisión internacional. Y entonces aquí no se trata de decir si está de acuerdo o no con la decisión internacional. Aquí cuando se ratificó el tratado internacional ya se le dio soberanía de alguna manera, competencia a la comisión y al comité para que se pronuncien. No vamos a volver a debatir eso. Y ahí hay un error o es una figura jurídica que está ahí en esa ley que permite de manera errada decir el comité en ciertos casos, como fue en el caso de Manuel Francisco Becerra, no estoy de acuerdo con la decisión internacional. Esas decisiones no son obligatorias, es decir, ese no es el momento para decirlo. Colombia ya suscribió, aprobó y ratificó esos tratados internacionales. Eso lo que está generando es una burla a los compromisos internacionales. Está generando la vulneración del Pacta Sunt Servanda, es decir, entre otras normas propias de interpretación de tratados internacionales, ¿sí?, que se deben considerar. Pero muy bien, entonces esa primera hipótesis, en Colombia existe asimetría entre las cláusulas de apertura al derecho internacional, recibimos todo, y las cláusulas de recepción. No tenemos cláusulas adecuadas para darle cumplimiento a la decisión internacional. Frente a las cláusulas inadecuadas que otorga el Estado colombiano, mi postura es que la manera rápida y expedita para cumplir estas decisiones internacionales tendría que ser la acción de tutela. Pero ya la Corte Constitucional, digamos que ha mostrado una tensión en ese tema de que sea la acción de tutela. Pero creo yo que con toda lógica debería ser, frente a la insuficiencia de estas cláusulas, la acción de tutela y no un proceso jurídico de 15 años más para que sea el Consejo de Estado quien a través de una sentencia incorpora la decisión internacional, que sería una forma de establecer cláusula de recepción. Pero no tiene sentido que nosotros acudamos a un organismo internacional que se demora su tiempo para luego volver a debatir el asunto en nuestro orden interno. Estamos vulnerando todo el derecho internacional de los derechos humanos. Ahí creo que hay un problema jurídico evidente que debe solucionarse en procura de los derechos de los ciudadanos. Muy bien, primera hipótesis. Y la segunda hipótesis es que no existe en Colombia una concepción teórica adecuada para entender las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno. Y hay varias teorías para entender esta relación. Yo quisiera resaltar dos de ellas. La primera es la teoría de Karl Triepel, alemán, que habla del dualismo, que entiende la relación entre el derecho internacional y el derecho interno como dos sistemas jurídicos totalmente independientes en sus fuentes, en sus contenidos, en la manera de creación. Por lo tanto, una cosa es el derecho y las decisiones que se dan en el derecho internacional, están allá, y otra cosa es el derecho interno. Esta interpretación dualista pues genera la posibilidad de antinomias jurídicas, porque una decisión, caso Petro, es inconvencional en el derecho internacional, pero aquí entonces van a decir, no, es que aquí hay unas normas que le dan competencia a la Procuraduría, a la Contraloría para sancionar. Entonces esa incompatibilidad se mantiene en esa interpretación dualista. ¿Por qué? Porque son dos sistemas independientes que no dependen entre sí, requieren de algún instrumento para relacionarlos. Entonces puede haber una responsabilidad del Estado a nivel internacional, pero a nivel interno no cumplirse. Entonces esa teoría del dualismo es una teoría anacrónica, creo yo, anticuada, ¿sí? Pero que es de alguna manera la que uno logra percibir en los lineamientos y en la doctrina que está dando a conocer la Corte Constitucional, ¿sí? Como quien dice, se requiere de un instrumento y que se cumplan de buena fe estas decisiones. Ahora,
¿Cuál es la otra teoría? La otra teoría es el monismo internacional que plantea Hans Kelsen. Hans Kelsen en su edad madura, ¿sí? Donde hay una jerarquía de fuentes. Y el sistema o el orden internacional y el derecho interno, el derecho internacional y el derecho interno hacen parte de un mismo sistema, en donde hay jerarquía, y la jerarquía está en el Jus Cogens y está en el derecho internacional de los derechos humanos. Por lo tanto, si hay una cuestión de incompatibilidad de acuerdo al monismo de Hans Kelsen, y en virtud de la jerarquía de normas, pues se aplica la norma de mayor jerarquía. Y lo dice la Constitución Política en el artículo 93, hablando de la prevalencia en relación con normas que contradigan derechos humanos. Y entonces yo tendría que aplicar en ese monismo, entendiendo el derecho interno y el derecho internacional en un mismo sistema, la supremacía del derecho internacional de los derechos humanos. Y entendiendo así, a través del monismo, yo logro incluso que esas decisiones se incorporen de manera automática como opera en Europa, en los tribunales europeos. La aplicación es automática. ¿Por qué? Porque se gesta la decisión internacional en un sistema único que tiene integrado diferentes organismos, tribunales, tanto regionales de carácter internacional como universales, y así de la misma forma de carácter interno, y que en virtud de la compatibilidad y de la armonía de las fuentes se debe cumplir una decisión internacional. Monismo, Hans Kelsen; dualismo. El Consejo de Estado, uno encuentra que sus decisiones van muy inclinadas al monismo internacional, que creo yo es el deber ser. Creo yo que es la ruta adecuada para poder armonizar el sistema internacional de los derechos humanos, para que estas decisiones que han beneficiado a un individuo puedan ser cumplidas en los términos que ha manifestado el organismo internacional. Y que siendo así, ese tipo de incorporación automática, en el caso de que el Estado colombiano se niegue a cumplirlas, y siendo que no hay adecuado sistema de cláusulas de incorporación en el orden interno colombiano, el instrumento expedito rápido es la acción de tutela. Es la acción de tutela. Y ya estamos viendo que el Consejo de Estado ha sacado unos últimos pronunciamientos donde da de manifiesto la aplicación de la convencionalidad, y ha sido reiterativo. Es decir, yo creo que en el caso de el cumplimiento de decisiones internacionales y en el buen entendimiento que desde lo teórico debe tener la relación entre el derecho internacional y el derecho interno, el Consejo de Estado ha dado unos pasos importantísimos que van fijando una línea para solucionar este problema jurídico que he querido plantear de manera general en este mi primer podcast, y que desarrollaré en los próximos días de manera particular cada uno de los puntos que aquí he intentado sintetizar o explicar a grandes rasgos. Este es el debate, y son instrumentos importantísimos y que nosotros debemos darle el valor como Estado colombiano, porque hemos ratificado y hemos empeñado nuestra palabra. Hemos dado y resaltado el pacta sunt servanda, la buena fe en el compromiso de los estados del compromiso de cumplir los tratados internacionales, y que hacer lo contrario pues es una burla al derecho internacional de los derechos humanos. Muy bien, entonces dejo planteado este primer podcast en estos términos. Este tema yo he venido desarrollando unas largas investigaciones, y en la medida de lo posible voy a ir comentando y ampliando la información sobre la relación entre el derecho
internacional y el derecho interno. Muchas gracias por escucharme y bienvenidos pues a este podcast de cultura jurídica. Muchas gracias.